Y más de 8.000 millones de pesos tendría que pagar el ministro de Salud, Jaime Mañalich, de ser acogida la demanda que interpuso un grupo de anestesiólogos. La acción legal sigue en respuesta a los presuntos perjuicios ocasionados por la autoridad al referirse a los especialistas como una vergüenza para la profesión médica en septiembre de 2013. Quiero conocer detalles y para eso nos encontramos con el presidente de la Sociedad de Anestesiología de Chile, Marco Guerrero. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Buenos días, Paula. Muy bien, gracias. Primero, permítame despejar una duda personal. ¿Anestesista o anestesiólogo? Anestesiólogo. Coloquialmente llamamos anestesista, pero en realidad da lo mismo. Son médicos especialistas que han hecho una beca de especialización en anestesiología después de la Escuela de Medicina durante 3 años. No hay que acostumbrarse a las malas prácticas y desde luego las descalificaciones de alguien hacia otro alguien, políticos o no políticos, bueno, siempre son una cosa que uno quisiera no ver, ¿no? Pero de ahí a que esto, el daño que se les haya infligido a su honra, cueste 8.000 millones de pesos. Suena en realidad una cosa impresionante, pero son formalidades legales exclusivamente. No son legales. Nosotros cuando establecemos una querella nos sumamos una cantidad importante de médicos. Y eso hace que, doctor? 80 médicos en este momento han firmado. En nuestra sociedad somos 700 asociados y hay aproximadamente 1.300 médicos anestesiólogos en Chile, ¿ya? Pero o sea que menos del 10% se sintió tan afectado, pero ese porcentaje se sintió muy afectado. Firmó la querella. La verdad es que esto parte en septiembre y hoy día lo que estamos haciendo no es otra cosa que ratificar esta acción legal. Y básicamente es una respuesta a un insulto público del cual nosotros no podemos hacernos cargo, evidentemente. Sí, pero usted me dice que es una formalidad legal. La verdad es que no es una formalidad legal. Las formalidades legales de los libelos son otras. Esto es, lo que se está pidiendo es precisamente que se reconozca que se cometió un delito de injuria en este caso. Y se está pidiendo que la justicia les haga un resarcimiento por aquel daño que ustedes estiman que se produjo. Y lo que yo digo es que, o sea, lo que dice la demanda, es que ustedes estiman que el daño que se les produjo a su honra, que es el bien jurídico protegido, equivale en peso, dado que es la única manera en que la justicia puede, no es verdad, resarcir a las personas que se han sentido injustamente aludidas en este caso, corresponde a esa cantidad. Por eso no parece un tema formal, parece un tema bastante de fondo y también parece mucha plata. La verdad que no quisiera centrar la discusión en el tema de si es excesivo o no es excesiva la demanda desde el punto de vista monetario. El valor de la honra y el valor de la vida no tienen precio. Entonces, desde ese punto de vista, del valor de la vida, doctor? Es un ejemplo, ¿ya? Porque nosotros, en definitiva, lo que estamos defendiendo, ¿ya?, es la dignidad de la profesión. No nos podemos hacer cargo de insultos cuando la mayoría de nuestros asociados, y lo voy a hacer extensivo al resto de los médicos de este país, hacemos nuestro trabajo honestamente y nos sacrificamos todos los días por los pacientes, ¿ya? Y en ese sentido va mi comentario respecto al valor de la vida. Por lo tanto, referirse de esa manera no nos parece adecuado y yo no quisiera centrar, insisto, el tema en el monto de la indemnización, porque eso es una cosa que la justicia definirá evidentemente, no lo vamos a definir nosotros, sino que centrar el tema en que no nos merecemos un trato discriminatorio y abusivo por parte de una autoridad que, haciendo uso de un cargo público, haciendo uso de un cargo que él debe dignificar, no lo dignifica y se pone a un nivel muy por debajo de cualquiera de los chilenos haciendo insultos públicos. Y en ese sentido desvía la atención de los problemas de fondo de la salud del país. Evidentemente que la salud pública ha ido aumentando en su calidad y las coberturas se hacen siempre insuficientes en relación a la cantidad de demandas de salud. La población envejece, la población de nuestro país necesita más atención de salud y la velocidad de formación de especialistas nunca da como para cubrir esa necesidad. Sin embargo, hay tremendos avances. Ahora, a lo que aludía, yo no estoy en cabeza del ministro y además no es mi rol estarlo, pero a lo que aludía en parte el ministro Mañalich en estas declaraciones que en realidad son desafortunadas, por supuesto es natural que ustedes como médicos se sientan injustamente aludidos, pero a lo que aludía él, a lo que se refería es que había estas sociedades médicas que armaban anestesistas en el caso, porque seguramente existen también para otras profesiones, pero en el caso de la anestesiología es una especialidad tan importante y tan necesaria y que además entra en nuestra vida en momentos de una operación, entonces en ese sentido se acerca mucho más a situaciones de vida o muerte, por así decirlo. Decía que ustedes armaban ustedes, no sé si ustedes en lo particular, pero su gremio armaban estas sociedades y obligaban así a ser contratados de vuelta al servicio público, siendo privados, ¿no? Y en estas sociedades privadas, lo que aumentaba las ganancias para ustedes y aumentaba el costo de la salud pública. ¿Qué puede usted decir sobre eso, doctor? Él mandó una
una opinión generalizada. ¿Ya? Efectivamente existen sociedades de médicos que se han agrupado, no solamente anestesiólogos, muchas de estas sociedades están conformadas por distintos especialistas para poder resolver problemas urgentes, básicamente listas de espera, básicamente atención de urgencia. Y el modelo de atención se generó hace muchísimos años y nunca había habido cuestionamiento al respecto. Entonces, no entendemos claramente, porque además el ministro nunca precisó exactamente a qué se refería. Él lanzó una acusación generalizada. Entonces, generó una sensación en la población de que los anestesiólogos, las sociedades, claro, en realidad, todos, ¿no? Claro, como si fuera esto una suerte de mafia, cuando en la práctica todas estas sociedades, independientes, ¿ya?, de que si uno está o no en acuerdo con participar en ellas, están absolutamente enmarcadas dentro de la legalidad. A ver, doctor, sin desmerecer lo que hacen los médicos, pero los médicos, al igual que todos quienes trabajamos en algún área, trabajamos para que nos paguen, porque con eso nosotros mantenemos nuestra casa, pagamos nuestras cuentas, o sea, más allá del sacrificio que puede implicar su profesión o la de cualquiera, bueno, uno trabaja por plata, no solamente por plata, pero trabaja por plata. Exacto. Cuando usted me dice que estas sociedades existen para resolver las listas de espera, yo como usuario digo, ¿qué tiene que ver que haya una sociedad limitada entre Pedro, Juan y Diego para resolver la lista de espera? Si a mí quien me atiende es una persona natural, más allá de que después se le pague como persona jurídica. Entonces, uno tiende a pensar que efectivamente estas sociedades existen como manera de maximizar ganancias, de que los impuestos sean así o asá, obviamente dentro de la legalidad, pero que en realidad no tienen nada que ver con mi atención. En realidad, la conformación de estos grupos tiene que ver básicamente con cubrir necesidades de horarios de médicos que no están cubiertos, porque por distintas razones que no tiene sentido ahora discutir, faltan horas médicas especialistas en los hospitales. Sí. ¿Ya? ¿Y por qué se han formado estas sociedades? Fundamentalmente por dos razones. Primero, porque médicos que trabajan en un hospital X durante el día, en la tarde no pueden trabajar a horarios, y la ley no les permite trabajar más allá de un horario definido. De tal forma que hay que formar... ¿No les pide perdón por razones como de autocuidado? De no, que no por razones cansado? de que nadie puede estar contratado 80 horas a la semana, eso es legal. De tal forma que hay formas legales, ¿ya?, de que esos médicos, y no solo médicos, arsenaleras, auxiliares, etcétera, una especie de resquicio para que puedan trabajar más. ¿Ya? Esa es una de las maneras. Y lo otro, médicos que no están contratados en el servicio han formado grupos para poder cubrir necesidades de distintos hospitales al mismo tiempo. Porque la necesidad de anestesiólogo en este caso es asimétrica. Hay ustedes hospitales, van para allá y para acá, digamos. Claro, hay hospitales que tienen cubierto su planta de personal y hay otros que no está cubierta. Entonces, son formas legales de poder hacer ese tipo de cobertura. Y le insisto, esto es una fórmula que se ideó de la Autoridad de Salud hace muchos años y había funcionado perfectamente. Entonces, no entendemos mucho que se genera esta reacción absolutamente desproporcionada de la autoridad. Doctor, dice autoridad que por lo menos se está retirando. Entonces, dice que no lo entiende mucho. ¿Lo entiende algo? ¿Lo atribuye a algo? No lo sé. Yo no... ¿Pero tiene alguna hipótesis sobre la que trabajan? Lo que pasa es que yo no me puedo hacer cargo de situaciones que probablemente tienen un trasfondo político. Yo soy el presidente de una sociedad gremial y científica y fundamentalmente, quiero insistir, nosotros nos dedicamos fundamentalmente al tema gremial, al tema científico, ¿ya? Organizamos congresos, hacemos reuniones, procuramos que la calidad de la formación de los médicos que están con nosotros sea mejor. Ese es nuestro rol fundamental. Y quiero insistir, este tipo de situaciones a nosotros nos genera un tremendo desgaste de tiempo y además nosotros no la hemos generado y nos obliga a entrar en terrenos en los que realmente nosotros no vamos a entrar. Que no van a entrar, pero ya entraron, en el sentido que presentaron igual la demanda. Esa es nuestra respuesta y punto. Nosotros somos una sociedad gremial, no somos un grupo político y no nos vamos a hacer cargo de los problemas que pueda tener el ministerio. Doctor, en el sentido de la alusión que ustedes han sentido como injusta e insultante, digamos, no para una persona particular, pero para el gremio que usted representa, una excusa, una disculpa por parte de quien emitió estas declaraciones, que es Jaime Mañalich, y ya le saco el ministro porque, como usted decía, si bien sigue siendo ministro, le quedan poquitos días y él va a seguir teniendo que enfrentar a la justicia ya como persona natural, como cualquiera de nosotros. ¿Les vería bien una excusa? ¿Bastaría eso si fuera una excusa con determinadas características o con alguna declaración pública que se ha dado, que estas declaraciones fueron emitidas también en público, no es verdad, no fueron en una reunión privada, como para sentir que se ha producido el recibimiento que ustedes pueden, digamos, después de eso, como perdonarlo, digamos, y sentir que ya se cerró ese ciclo? Desde septiembre del año pasado estamos esperando que el ministro tenga algún tipo de manifestación y no lo ha hecho, de tal forma que yo no puedo esperar nada, simplemente si eso ocurre en algún momento evaluaremos de qué trata y por supuesto somos personas decentes y por lo tanto nosotros reaccionaremos como las personas que somos.
Doctor, quiero agradecerle que nos haya venido a aclarar estas dudas que surgen, naturalmente, sobre todo esto de las cosas médicas, creo que es importante también tenerlo claro como paciente, como usuario. Muchas gracias y que tenga un gran fin de semana. Muchas gracias por la invitación. No hay de qué.